El Instituto Nacional Electoral está compuesto por un titipuchal de personas, una de ellas clave en la operación de esta institución autónoma del Estado mexicano, que es, pues, Edmundo Jacobo Molina, repito, el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. Y Jacobo, buenas noches. Muy buenas noches, Carlos. Qué gusto estar contigo y saludarte, y siempre a tus órdenes, Carlos. Bueno, Jacobo, mi interés en platicar contigo es a partir de algo que le escuché el domingo por la tarde o noche al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, que dijo: el presidente fue ratificado y el INE quedó revocado. ¿Qué piensas de esto? Pues es el dicho de un presidente de un partido político, en este caso el mayoritario, que si bien la ley de revocación de mandato y el mandato constitucional prohibía a funcionarios públicos y a dirigentes de partidos políticos, prohibía que se manifestaran sobre la revocación de mandato, lo ha hecho sistemáticamente durante todo el proceso y hasta el final. La ley es muy clara y el ejercicio del Instituto Nacional también. Nosotros hicimos nuestra tarea para que la ciudadanía se manifestara sobre la revocación de mandato del presidente de la República, y no estaba en juego de ninguna manera ninguna revocación al Instituto Nacional Electoral. Él quiere hacer un juego de palabras. Nosotros lo que tenemos que hacer es lo que ya hicimos y seguiremos haciendo en estos días y las siguientes elecciones, Carlos, es decir, cumplir con el mandato constitucional de facilitar que la ciudadanía se manifieste en las elecciones para elegir a sus gobernantes, a sus representantes, y en este caso para preguntarle sobre la continuidad o no del mandato constitucional. Respeto al señor Mario Delgado, pero quisiéramos que de la misma manera reconociera el buen ejercicio del instituto, y el resultado es el que pone la ciudadanía, y la ciudadanía habló ayer y lo dijo en las urnas. Creo que vale la pena que expliques por qué no son unos cuantos mexicanos los que organizan las elecciones, porque tengo entendido que en la jornada de ayer participaron centenares de miles de ciudadanos. ¿Cómo es esto? En el caso de la revocación de mandato es como la organización de cualquier otro proceso electoral. Se requiere, como se hizo, que hubiera una insaculación. Es decir, nosotros tuvimos que ir a visitar más de 7 millones de hogares para buscar a los 168,918 ciudadanas y ciudadanos que fungieron el día de ayer como funcionarios de mesas directivas de casilla. En las 57,448 casillas que se instalaron en todo el país, hubo un presidente, una presidenta o presidenta, un secretario o una secretaria y un escrutador o escrutadora. Es decir, 3 funcionarios por cada una de las 57,448 casillas que se instalaron en el país. Eso suma los 168,900 ciudadanas y ciudadanos que coadyuvaron con el INE para instalar la casilla y recibir el voto de sus vecinos, y además contarles el voto, llenar las actas. Y por cierto, en este momento tan ágil ha sido todo el ejercicio que ya tenemos los cómputos de 299 distritos de los 300 que conforman la geografía electoral del país. Solamente nos faltan computar 5 casillas en el distrito de Salina Cruz, Oaxaca. Ha sido un ejercicio muy ágil, en donde con el auxilio de la ciudadanía, como tú bien lo mencionas, tenemos estos números muy exitosos, Carlos. Yo te pregunto, ¿qué confianza puedo tener yo en este ejercicio si solo se instaló una tercera parte de las que debieron ser 160 y tantas mil casillas? Aunque sé que el resultado está previamente avalado por la Suprema Corte de Justicia.
Sí, efectivamente, la ley en la materia lo que señala es que tiene que instalarse un número equivalente de casillas a la de la última elección federal, es decir, la que tuvimos en el 2021. Y eso sería alrededor de un poco más de 161,000 casillas. Sin embargo, instalamos las 57,488 que te menciono, porque son los recursos que nos dio la Cámara de Diputados para hacer este ejercicio. Es más, nos dio solamente 864 millones de pesos. El resto, para llegar a los 1,600 que va a costar este ejercicio, lo puso el Instituto Nacional Electoral del presupuesto que nos dio la Cámara de Diputados para otros proyectos. Algunos de ellos tuvimos que o cancelar o reducir su alcance, y además el Consejo General nos puso una meta de ahorro para lograr de aquí a diciembre de 416 millones de pesos. Es decir, lo que hicimos es un gran esfuerzo con los pocos recursos con los que contábamos. Por eso, como tú bien mencionas, fuimos a la Corte para decirle hoy a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ley nos mandata esto, pero la Cámara de Diputados no nos dio los recursos suficientes. Podemos solamente lograr lo anterior. El ministro ponente lo que nos dijo: haz lo que puedas hacer con los recursos que tienes. De la misma manera, también el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avaló que hiciéramos lo que estaba a nuestro alcance en función de los recursos disponibles. Pero entonces, discúlpame, te planteo dos cosas. Una, si dada la magra asistencia de aproximadamente el 15% del padrón electoral, poco más del 15% a las urnas, ¿no son 1,600 millones de pesos tirados a la basura? Esa es una. Dos, ¿se puede entender como un resultado democrático si no hubo las 161,000 casillas? Dos respuestas, Carlos. Primero, la responsabilidad es de la Cámara de Diputados. Si hubieran querido cumplir la ley que estos mismos diputados y diputadas aprobaron. Acuérdate que la ley de revocación de mandato se aprobó muy recientemente. Si bien la reforma constitucional fue del 2019, fue apenas el 14 de febrero de este año cuando la Cámara de Diputados cumplió con su labor, cuando ellos mismos se habían dado el plazo de 180 días para hacerlo. Se tardaron 263 días. Bueno, en fin, esa es otra historia, en otro momento podemos contarla. Pero además tuvieron la responsabilidad de darnos los recursos para cumplir con la ley que ellos mismos habían aprobado, cosa que no hicieron. Pero además hicimos un gran esfuerzo para acercar las casillas a los ciudadanos. Tan es así que todas las casillas que se instalaron, Carlos, estuvieron para el ciudadano o en la misma sección en donde está su domicilio o en la sección colindante. Todo esto que se ha mencionado, que había que recorrer largas horas para llegar a su casilla, es totalmente falso. Más del 80% de la población vivimos en zonas urbanas. Esto quiere decir que la población está concentrada de manera tal que el INE hizo un acopio de su geografía electoral con datos nuestros del INEGI para acercarle la casilla lo más posible al ciudadano. Y tal es así que es muy sencillo el argumento, Carlos. Si hubiera sido otro el resultado, hubiéramos tenido nula votación en casillas en donde se supone que la casilla quedaba muy lejos del ciudadano. Y qué curioso, los datos que apenas estamos revisando, en zonas rurales donde esto podría pasar, es en donde tenemos la mayor participación de la revocación de mandato. Entonces se cae por todos sus lados este argumento que la casilla estaba lejos. No hay pretexto, pero yo me pregunto y te pregunto a ti si no estamos viviendo una democracia al 33.33%, porque no sé no recuerdo cuántas casillas se instalaron para otro ejercicio inútil, que fue aquel de la consulta sobre lo que el gobierno le llamó sobre los expresidentes, pero que la Corte resolvió que fuera para otra cosa que nadie. ¿Cuántas casillas fueron entonces? ¿Cuántas casillas fueron ahora?
Sí, en aquel momento instalamos 57,177. Es decir, ahora instalamos un poco más que las de la consulta popular. En aquel momento la participación ciudadana fue del 7,11. Ahora tuvimos una participación ciudadana de arriba del 17%, subió un poco la participación, pero fue más o menos el mismo número de casillas. Pudimos instalar ahora 300 casillas más con los recursos disponibles. ¿Y se puede afirmar que sí refleja este ejercicio la voluntad de la ciudadanía mexicana? Yo diría que sí, Carlos, porque en este caso... No hubo pretexto para no ir a votar, punto. Exactamente. O sea, es un derecho del ciudadano. No fue porque quien no acudió fue porque no quiso. Exactamente, y es muy su derecho y tendrán muchas razones, desde la razón de que no podía, no quería, estaba en traslado, o bien la razón de que no le parecía que, y es una posición política respetable, que era un ejercicio válido desde su punto de vista. Yo creo que todo esto habrá que reflexionarlo con mucho cuidado antes de emitir opiniones a la ligera. Creo que en este caso la no participación también es una manifestación política, Carlos. Te pregunto finalmente por la propuesta de reforma política que viene, en que el partido en el poder se propone fumigar al INE, cambiarlo totalmente y que la elección de los consejeros sea voto popular. Esta iniciativa debe pasar por una reforma constitucional que obligue a que voten 2/3 partes del Congreso o no. Efectivamente, Carlos, una reforma de esa envergadura supone una reforma constitucional, lo cual involucra a ambas cámaras y que tienen que tener votaciones de 2/3 partes de diputados en un caso y senadores en el otro. No, ahora bien, la historia... Permíteme, Edmundo, porque el sí. tiempo se agota. Si es así, yo te felicito a la institución, felicito a los consejeros y a todos los empleados del INE, porque quiere decir que no pasará esa reforma regresiva por el Congreso y pues no me queda más que agradecerte esta conversación. Al contrario, Carlos, muchísimas gracias a ti, un abrazo muy fuerte y a tus órdenes siempre. Muchas gracias, Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo del tan aceptado por la sociedad Instituto Nacional Electoral. Buenas noches. A continuación,